Javier había muerto, Ever estaba mal, y había muchos reportes de suicidios y asesinatos por todo el estado y los alrededores. El índice de estos crímenes había subido súbitamente hasta un 55% más de lo habitual. Las víctimas eran en su mayoría adolescentes, y la policía de todo el estado estaba desbordada, investigando y tratando de hallar una respuesta, pero poco y nada encontraban. El único patrón con el que coincidían las víctimas era suicidio u homicidio, y en su mayoría eran adolescentes, todos muertos en un intervalo de 5 meses. Y ya iban 1854 muertos registrados. Por si fuera poco, el clima de la región se había desestabilizado totalmente, y ahora la zona estaba hundida en una lluvia que parecía interminable. Un nuevo detective que se había unido al caso, el cual su nombre era Miguel Gómez Hernández, era un hombre notablemente más listo que todos los demás policías estatales, pues hizo una rápida deducción que nadie antes había hecho. Estos fueron los primeros incidentes. Fueron en la ciudad que marqué, y deduzco que fue desde el quinto incidente que la policía empezó a investigar. ¿Qué lo hace tan importante? El que fue desde esta ciudad que la oleada de incidentes empezó, y desde ahí las muertes han seguido ocurriendo ciudad por ciudad, como si lo que causa esto viajase de ciudad en ciudad, pero de vez en cuando vuelve a esta ciudad, casi. Como si viajase a pie. Ya a esto habría que sumarle el hecho de que lejos los suicidios coinciden en ser repentinos. Y será de donde se cometieron homicidios, mismos los cuales coinciden en haber sido repentinos, y en algunos casos hasta irracionales. Y eso sin mencionar que hay quien dice que esa ciudad es el epicentro de las lluvias. En aquel momento no se sabía, pero todo esto era provocado por una entidad demoníaca, con el poder de meterse en las mentes de sus víctimas y controlarlas mediante sus emociones negativas. Y mientras más gente lograba matar, más fuerte y poderoso se hacía, y estaba listo para iniciar una masacre. Alex, Lira y Alexandra se encontraban afuera de la casa de Javier, recordando anécdotas. Alejandra recordaba que un monstruo de pupilas rojas la había acechado en sueños. Lira recordaba haber visto o tenido un encuentro cercano con un ser que jugaba con sus recuerdos y podía cambiar de forma. Y Alex recordaba haber visto un diario que retrataba cosas sobre una criatura de ojos rojos. Los tres jóvenes platicaron sus anécdotas y después de una discusión decidieron investigar sobre algo. ¿La criatura tenía ojos rojos? ¿Ojos negros y pupila roja? ¿Y dices que se te apareció en sueños y al despertar escuchabas voces? ¿Qué les parece si investigamos un poco sobre criaturas? Quizá encontremos algo. En un principio hubo un debate, pero luego Lira y Alexandra aceptaron. Lira, Alex y Alexandra se encontraban en la casa de Alex. Él buscó información sobre espectros, demonios y espíritus. Al principio no encontró nada. Buscó en concreto espectros que pudieran meterse en la mente de las personas. Encontró algunas cosas.
encontró que sí existen espectros que podían meterse en los sueños de las personas, que en ciertos casos podrían controlarlas. Lyra buscaba locaciones paranormales en el área. Alex ya había encontrado anteriormente un cuaderno en el que relataba un encuentro con un ente de ojos negros y pupila roja. Investigó la locación en donde Alex encontró el cuaderno y encontró un hecho perturbador. Resulta que en esa casa habían muerto 2 adultos y un niño. Eran una familia nuclear. La madre fue degollada en la calle y poco después el padre se suicidó. El pequeño desapareció sin dejar rastro. Un mes después lo encontraron muerto en extrañas circunstancias en el bosque. Y la libreta que habían encontrado estaba en lo que alguna vez fue el hogar de esa familia. Lyra y Alex compararon resultados y barajearon la posibilidad de que en esa casa estuvo la cosa que los acechó a los 3. Y por si fuera poco, parecía ser que era en su misma ciudad en donde comenzó la racha de muertes que azotaba a todo el estado. De inmediato no tardaron en darse cuenta de que eso y el asunto del fantasma probablemente estarían relacionados. Se miraron las caras preocupados y el miedo empezó a apoderarse de ellos. Mientras tanto, el detective Miguel Hernández llegaba a la ciudad y comenzaba a instalarse. Al día siguiente, la lluvia no cesaba. Era relajante trabajar con ese ruido de fondo. Miguel estaba haciendo una serie de preguntas a la policía de la ciudad y luego de compartir sus deducciones, la policía accedió a dejarlo revisar el historial de casos llevados a cabo ahí. Esto con el fin de saber de dónde tenía que empezar a buscar, ya que, según él, la oleada de muertes había comenzado aquí y debía investigar los primeros casos para dar con otra pista. Empezó investigando la casa del ya difunto Javier Alba, pero no encontró nada. No fue hasta que investigó todas las locaciones de la ciudad en donde había habido antecedentes cuando pudo hacer un hilo. Javier Alba, antes de morir, dejó una grabación en su celular, la cual sus amigos habían escuchado el día anterior, misma que los impulsó a hacer algo. Una investigación. Aparentemente ellos habían recogido información sobre algo relacionado con la grabación. En la misma, Javier mencionaba a un ser que lo acechó, un ser que, según él describe, tiene apariencia como la de una persona, pero con facciones faciales espeluznantes e inhumanas. Describió ojos negros con una pupila roja, como un hueco con una chispa, una boca grande con dientes afilados como los de un tiburón, piel pálida y un poco venosa, y el pelo largo y fino. Y por si fuera poco, al final de la misma grabación, parecía ser que alguien lo interrumpe, lo cual puede estar relacionado con la causa de muerte, ya que cuando este caso se dio, la policía barajeó posibilidades de asesinato, pues el cuerpo de Javier presentaba una puñalada en un costado. Con toda esa información, las deducciones empezaron a surgir. A Miguel se le ocurrió interrogar a Alex, así que salió a buscarlo. Mientras tanto, este último ya había dado una conclusión a toda la información que recopiló. Para resumir, la criatura que aparecía en el cuaderno había asesinado a Javier y desde ahí inició una racha de asesinatos por todo el estado y se hace más fuerte con cada persona que asesina. Y su presencia es lo que causa la tormenta. Y sí, la ciudad donde se encuentran era el centro de la tormenta, por lo que podría ser que la criatura todavía siguiese ahí. Y en resumen, eso es lo que concluyo yo. Si alguna de ustedes tiene una opinión diferente... Yo no creo que sea eso, suena algo disparatado. Chicos, creo que la policía está en la puerta. ¿Qué? Solo le haré unas preguntas. Alex, baja por favor. ¿Sí? Buenas tardes.
Soy el detective Miguel Gómez Hernández de la Policía Estatal. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas. ¿Policía? ¿En la sala? Ok. Deja que me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Oh, ellas... son unas amigas. Bien, sentémonos. Dime, ¿has ido a la estación de policía recientemente? Sí. Fui a recoger el celular de mi amigo Javier. ¿Para qué lo querías? Era para revisar. En la estación de policía dijeron que en el celular de Javier había una grabación de él, el mismo día en el que murió. Eso era lo que... Sí. ¿Puedo ver la grabación? Ajá, sí. Alex volvió rápidamente a su cuarto y sacó el celular de Javier. Y se lo mostró al detective. 3 de marzo de 2014. Probando. Miguel le preguntó si podía llevarse el teléfono a la estación de policía, a lo cual Alex respondió afirmativamente. Tan pronto como Miguel llegó a la estación, volvió a escuchar el audio y justo después pidió los resultados de la autopsia de Javier Alba. Y su deducción fue la siguiente. La autopsia revela que antes de caer por las escaleras, Javier fue apuñalado 4 veces en el pecho, lo cual sugiere que no fue un suicidio, fue un asesinato. Y así, aquí es donde comenzó la racha de muertes. Y este fue el primer caso que investigó la policía y que vincula con la racha. ¡Joder! Tengo que hacer un informe. Miguel se apresuró a escribir un reporte con sus hallazgos y deducciones. Estaba emocionado, pensaba que él solo estaba haciendo que el caso progresaba, pero la alegría pronto sería interrumpida. Miguel estaba cenando. Después de un largo día de investigar, se estaba tomando un descanso. El informe ya había sido enviado a la policía estatal. Parecía que el trabajo había finalizado por hoy. Y de repente se escuchó un estruendo en el centro de la ciudad. Como si hubiese tronado algo. Se escuchó en toda la ciudad. Resulta que aquel ente, aquel fantasma del cuaderno, aquel demonio que acabó con la vida de Javier, el fantasma de los ojos negros, como hasta en ese entonces se le conocía, había hecho caer un rayo en el piso. Estaba probando cuánto poder había recolectado. Enseguida, patrullas de policía acudieron a la escena. Y al ver el vórtice de color rojo que se estaba formando en el cielo, súbitamente uno de los rayos que se enredaban entre las nubes cayó incidentalmente y golpeó al fantasma. Enseguida los policías se dieron cuenta de su presencia y enseguida entraron en pánico y súbitamente uno de ellos le disparó haciéndolo enfurecer. Y en un ataque de rabia el fantasma los empezó a atacar. Bajó rápidamente y destruyó una de las patrullas con uno de los rayos. Enseguida explotó y tan solo un minuto después empezó a agarrar a zarpazos a los policías. Se movía muy rápido y les rebanó manos, piernas, caras y estómagos. Nada de esto le beneficiaba en nada, lo hacía en defensa propia.
Los policías de la otra patrulla llamaron a los demás y a las fuerzas militares. El fantasma solo respondió asesinándolos de la misma forma agresiva, rápida y letal. Y lo mismo hizo con los refuerzos que llegaron minutos después. Enseguida toda la calle estaba bañada de sangre de aquellos oficiales. Eran demasiados cortes y muy veloces y muy agresivos. Era demasiado como para alcanzar a reaccionar a tiempo, como para siquiera darse cuenta de lo que te golpeó. Y sus golpes eran incluso capaces de traspasar metal. Las fuerzas militares solo llegaron para ver el río de sangre y los cuerpos. Miguel fue informado de la masacre y le ordenaron retirarse, al menos por ahora. Mientras tanto, Alex se encontraba con Ever en la casa del mismo. Lyra y Alexandra se habían ido a sus casas cuando de repente el fantasma entró por la ventana. Ustedes. Por favor. Espera. Tú eres de quien Javier habló. Tú eres... Ever también. Tú... No, ¿Eh? no vale la pena. Acto seguido se fue y Alex y Ever se quedaron atónitos. Mientras tanto, Miguel pasaba por el hospital. Fue recluido allí después de lo que sucedió, como también a otros policías y soldados. Y el fantasma apareció en el techo del hospital. El fantasma solo desapareció y Miguel se quedó sin saber qué pasó realmente. Al día siguiente, limpieza pública y salubridad se encargaban de limpiar los cuerpos. La escuela y el trabajo quedaron suspendidas todo ese día. Y desde entonces pasó un mes sin nuevos incidentes. Y la noticia golpeó fuertemente el país y el continente. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tendrá algo que ver con la oleada de suicidios en el estado? Lo que nadie sabía era que la criatura había entrado en un letargo y no iba a despertar sino hasta dentro de 2 años. Alex y Alexandra se encontraban en el balcón de un restaurante. Había silencio en el lugar ya que no había nadie más. Tengo miedo. No quiero que algo así se repita. No quiero. No tengas miedo. Mientras estemos juntos nada pasará. Yo siempre estaré aquí contigo, pase lo que pase. Si nos apoyamos todo estará bien. Gracias. Nunca nadie me había consolado de esa manera. Basta tú. Te quiero. Alex, yo...